Buenas noches, abogada Aguilar. Mi nombre es Ana María Lara, de la clase de Filosofía del Derecho. Esta noche estoy analizando este escenario que hablamos de una niña de 12 años para encontrar una salida jurídica, ¿verdad? Una niña de 12 años en extrema vulnerabilidad, aunado a eso, que está siendo víctima de violencia sexual, víctima de abuso sexual por parte de un familiar, que esto en su mente de una niña de 12 años pues no debería estar pasando. Y sumándole a esta situación un poco de drama, ella está embarazada a raíz de este abuso. Su madre está buscando la posibilidad de que su hija se le pueda practicar un aborto a raíz de que es una niña de 12 años, que su cuerpo pues no está suficientemente desarrollado como para albergar en su pequeño cuerpecito a otro ser, ¿verdad? En este caso a su bebé. Entonces la mamá está preocupada en esta situación y necesita una salida jurídica, ¿verdad? A razón de ello, ella va a la agente fiscal del Ministerio Público y le plantea la situación. El agente fiscal le dice que él no puede o él no está facultado para dar esta orden u ordenar que se le haga a la niña que se le practique un aborto o una interrupción de su embarazo a raíz de su corta edad. La Constitución de la República nos dice que el fin, el fin supremo de nuestra Constitución, de nuestra sociedad, es el respeto a la vida. Pero estamos hablando de dos vidas, ¿verdad? Entonces, pues su madre esta niña ya está en esa edad, 12 años, y planteamos que no es menos importante, pero puede sopesar que es un bebé, que, que, que no es humano, porque ya es humano en su concepción misma, pero debemos valorar, ¿verdad? Aunque se oiga de una manera mal, debemos valorar la situación y decidir a qué persona salvar en relación a que si hay un riesgo para perder la vida. El derecho a la salud y la vida es el argumento médico de que mantener el embarazo podría poner en peligro la vida de la niña es crucial. O sea, es un peligro latente, es una situación que está ahí palpable, que se está viendo. Y el argumento médico es válido y cuando decimos que se puede valorar ese tipo de situación. Ahora, en muchos países la legislación sobre el aborto establece excepciones para situaciones en las que la continuación del embarazo represente un peligro para la vida y la salud de la madre. Ahora, en nuestra legislación, en nuestro país, la ley no contempla ampliamente estas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Debemos, para mí sería muy responsable y muy respetable que la legislación hondureña evaluara este tipo de situaciones, se manifestara en ese tipo de riesgos, porque yo como madre, como una persona natural, como madre de esta niña de 12 años, también estaría en esta disyuntiva, eh, salvo a mi hija o salvo al bebé. Ahora, el marco legal, el agente fiscal del Ministerio Público, al negar la posibilidad de un aborto, está actuando dentro del marco de una legislación que prohíbe el aborto. Entonces, ¿qué pasa? No puedo yo tomar una decisión jurídica que me afecte directa o indirectamente posteriormente por tomar una decisión que está fuera de mi jurisdicción. No es tal vez mi responsabilidad, sí, pero no es algo a lo que yo esté facultada como fiscal. Entonces ahí la legislación o las leyes eh, valoran esta decisión del fiscal. Pero eso no es más que un reflejo de las políticas y valores del país en cuestión o del país nuestro. Sin embargo, la existencia de excepciones en algunas legislaciones para casos en los que el embarazo implique un peligro para la vida de la madre o la niña abre una puerta para un análisis constitucional, que es lo que yo propondría
como una salida para este tipo de cosas que lamentablemente es recurrente, es el diario vivir de un país, máximo en personas de extrema pobreza o en personas vulnerables o en personas que no conocen los derechos, porque, por ejemplo, la mayoría de casos, las niñas hasta pueden ser amenazadas de decir, o que si dice mata a tu mamá, y todo eso, son cosas que deberían ir cambiando con educación sexual, con educación que en las escuelas, en los colegios se ha ido alejando, se ha ido apartando. Ahora, la madre al escuchar la negativa del fiscal, yo pienso, ¿verdad? No se quedó ahí. Y va y presenta un amparo o un recurso constitucional y recurre a la sala de lo constitucional apelando a un mecanismo legal que tiene como fin la protección de derechos fundamentales. En este caso, el derecho a la vida, el derecho a la salud de su hija, el derecho al bienestar. El Tribunal Constitucional tendría que ponderar los derechos de la niña frente a la legislación vigente. Un principio importante en este tipo de decisiones es la interpretación de las normas constitucionales a la luz de los derechos humanos y los estándares internacionales. Si ellos no tienen una salida, el fiscal no tiene una salida, la madre tiene que acudir a otro ente para que se le respete la vida de su hija, porque ya no está en peligro solo una, sino que dos vidas. Pero se puede solventar de alguna manera, si se puede decir. Ahora, ¿qué interpretación puede darle, en este caso, la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional? Podría interpretar que el derecho a la vida de la niña y su derecho a la salud prevalecen sobre las restricciones impuestas por la ley nacional, especialmente si el embarazo se supone un riesgo para su vida. ¿Debe de existir una decisión que preserve la vida? Dado el contexto de que el embarazo pone en peligro la vida de la niña, la sala podría dictaminar que la niña tiene derecho a acceder a un aborto en virtud de su derecho a la salud y la vida, estableciendo que el principio de la dignidad humana y la protección de la infancia deben ser prioritarios. Pero, como lo he repetido y estoy consciente de eso, yo propondría una revisión de la ley. En este caso, la Corte también podría tomar en cuenta la necesidad de revisar la legislación nacional, instando a una reforma que contemple excepciones más amplias en situaciones como esta, ampliando los criterios o verificando que en realidad esto está pasando con la vida de esta persona. ¿Qué es lo que sopesa más? ¿Qué es lo que pone en una balanza o qué es lo que se debe realizar? Ahora, si vemos la teoría de Ronald Dworkin, vamos a ver así, es una de las más influyentes dentro de la jurisprudencia, especialmente en la que respecta a la interpretación constitucional y los derechos humanos. ¿Qué dice la teoría de Dworkin? Él desarrolló una teoría conocida como el principialismo o teoría de los principios, en contraste con el positivismo legal, que sostiene que el derecho se limita a las normas establecidas por las autoridades competentes. Dworkin argumenta que el derecho no se reduce a las reglas estrictas, sino que está compuesto también por principios que reflejan valores éticos y morales fundamentales, tanto como la igualdad, la dignidad humana, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Pero, ¿qué estamos haciendo en este caso en relación a los derechos humanos? Estamos equiparando, contemplando la posibilidad de que se pierda una vida, pero que no se pierdan dos, porque dice, en el contexto del caso que estamos asumiendo, es que el riesgo de la niña de 12 años
para llevar a cabo la finalización de su embarazo y llevarlo a la maternidad es un riesgo para su vida. Y tal vez el bebé pueda tener también consecuencias o secuelas de este embarazo que conlleva un riesgo. Ahora, según Dorky, los jueces deben interpretar las leyes y la Constitución no solo a partir de las normas textuales, sino también a través de principios morales que reflejen la justicia y la equidad. Esto significa que, aunque haya leyes explícitas que prohíban el aborto, los tribunales deben considerar los principios más fundamentales que subyacen a la Constitución, que ayudan, como el derecho a la vida, la dignidad humana, la protección de los derechos fundamentales de las personas más vulnerables. Yo no me puedo imaginar a una niña de 12 años que está pasando por una violación, por un familiar y resulta en un embarazo. Entonces es bien complicado y sacarla de ese nube, de esa, ¿cómo le podría decir? Nudo de alambre de todos sus pensamientos al decir qué está pasando, porque esto me pasa, está pasando a mí o qué sé yo. Desde la perspectiva de Dworkin, este caso debe resolverse a la luz de los principios fundamentales de los derechos humanos. Es decir, respetando y poniendo en prioridad la vida de la niña. Soy de ese criterio, no estoy de acuerdo con el aborto, salvo en excepciones muy marcadas como este caso. Entonces, Dworkin dice que este caso debe resolverse a la luz de los principios fundamentales de los derechos humanos, de la dignidad humana y de la protección de los más vulnerables. ¿Quién es el más vulnerable en este caso? En este momento específico es la niña embarazada, que es víctima de un delito y cuya vida está en riesgo. El juez no puede limitarse a aplicar de manera rígida una ley que prohíbe el aborto, sino que debe tomar en cuenta el contexto y los valores fundamentales que informan el sistema jurídico. Derechos fundamentales de la niña, el principio de proporcionalidad y ponderación, derecho a la salud y el bienestar. Ahora, si yo fuera magistrado de la Corte de la Sala Constitucional, ¿cómo resolvería este caso? Muy complejo, claro que sí, pero muy recurrente, muy a la hora del día. O sea, todos los días pasan este tipo de cosas, unos a la luz de las autoridades, otros muy guardados, ¿verdad? Bajo el miedo, escondiéndose bajo el miedo, escondiéndose bajo la amenaza, escondiéndose bajo la pobreza, escondiéndose en muchas situaciones y vulnerabilidades que la gente o los menores o las mujeres en sí están sufriendo. Este tribunal debe decidir si, en este caso excepcional, la prohibición del aborto debe ceder ante la protección de los derechos fundamentales de la niña, dada la situación de vulnerabilidad extrema en la que se encuentra. Aunque la Constitución protege la vida desde la concepción, este tribunal debe ponderar los derechos de la niña frente a principios fundamentales de protección de la salud, la dignidad humana y el bienestar, pues que a esta niña tiene derecho y se le han violentado desde cualquier punto de vista, ¿verdad? Desde cualquier marco. Yo reconozco la vulnerabilidad de la niña como primer punto. Reconozco que la niña de 12 años se encuentra en situación extrema, siendo víctima de una violación y enfrentando un embarazo que pone en peligro su vida y su salud. La protección de su salud física y emocional debe ser considerada como una prioridad constitucional. Debe ser prioridad la salud física y mental de la niña. Aunque la vida del feto o del bebé, o como usted quiera llamarlo, es un valor constitucionalmente protegido, en este caso debe prevalecer el derecho a la vida de la niña,
quien está en una situación de extrema vulnerabilidad. Esa palabra vulnerabilidad a veces cala muy fuerte porque en este país el 90% de sus habitantes están en extrema vulnerabilidad. Podemos ver que continuar con el embarazo representaría un grave riesgo para su vida, lo que significa o lo que justifica una excepción a la prohibición del aborto en aras de proteger su derecho a la salud y su derecho a vivir una vida digna. También como magistrado de la Sala Constitucional, debería yo de estudiar a la luz de los principios fundamentales de la Constitución y la interpretación de los derechos humanos, se ordena que se autorice el aborto en este caso de conformidad al principio de los derechos fundamentales de la niña y que deben ser protegidos frente a una interpretación rígida de la ley que pone en peligro su vida. Por tanto, esta Sala de lo Constitucional resuelve. Se concede el amparo solicitado por la madre de la niña, autorizando el aborto bajo las condiciones médicas y de salud que indican que continuar con el embarazo pondría en grave riesgo la vida y la salud de la niña. También se insta o invito a una revisión legislativa para que, en casos de extrema vulnerabilidad como el presente, se establezcan excepciones claras y explícitas en la ley que permiten la interrupción del embarazo cuando la salud de la madre está en riesgo. ¿Qué pasa con el susodicho que hizo esto? Esto será otra historia, ¿verdad? Pero sí es muy interesante, me gustó mucho hablar de esto porque trabajo en el juzgado de letras seccional, ¿verdad? Que se ven todas las materias, pero específicamente en el área penal, donde se ven estos casos con bastante frecuencia y es lamentable, ¿verdad? No en todos los casos existe un embarazo, pero sí hay muchas violaciones sexuales, hay mucho maltrato sexual, actos de índole sexual que debería ser como más castigados más severamente. Hay que hacer una revisión legislativa, eso tengo muy presente. Y recalco, no estoy de acuerdo con el aborto porque creo que ¿cómo se llama? Bíblicamente no estamos bien en eso, pero socialmente creo que tendremos que hacer una revisión de esta legislación. Esta es mi corto análisis, abogada. Un gusto y buenas noches.